Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pasamos a recomendaciones, ¿vale? Venga. Hay que hacer un baile de Fortnite nosotros. Donde ¿cómo se llama? ¿El qué? El Wiggle Dance ese, ¿no? Como polla se llama. No sé, Algo pero... así. A ver, ¿cómo explico esto? Porque es un solo número, ¿vale? Y no sé, a ver si a la gente realmente le preocupará el tema de spoiler o está más preocupada por el código QR y leerlo y descargarse la skin esta del Fortnite, ¿no? Que en este caso es este Spiderman, ¿verdad? Si no me equivoco, es este... Sí, o sea, es la foto de la derecha. Sí, en este caso, pues bueno, ejercicios curiosos que ya sabéis que tanto Marvel como DC de vez en cuando no se suelen unir a compañías de videojuegos en concreto. Esta es Epic Game, ¿no? Si no me equivoco, el Fortnite es de Epic. Sí, es de Epic. De Epic ¿Por qué Game. se pegan? Sí. Epic Games, sí. Sí. Y nada, en caso concreto, pues tuvimos en su momento el punto cero, si no me equivoco, era de Batman con Fortnite. Y ahora tenemos pues este conflicto cero de Fortnite con Marvel en concreto. Será con los personajes de Dark Horse, ¿no? O con Hellboy ahí. Pues espérate. Por eso, O sea, hay estaría skin de guapo. todo. O sea, hay skin de absolutamente todo en Fortnite. O sea, es una locura. Ojalá hubiese tenido yo ese juego de pequeño porque lo estaría flipando. O sea, ¿de dónde has visto tú un juego de pistola con el xenomorfo pegándole disparos a Ryu de Street Fighter? ¿Sabes? Yo lo que he dicho que me parecía muy injusto este cómic, que no te venga un código QR, que aparte de poder descargarte la skin de Spider-Man, que te pueda descargar la skin de Sergio Dávila o de Christos Gage, ¿sabes? Que vayas con ellos ahí, estaría guay. Ese está guapo. Oye, pues si el de Nicas. Gref tiene su skin, ¿por qué no puede tenerlo Sergio, sabes? Estaría todo guapo. Pero sí, pues creadores, autores de este cómic en concreto, pues Christos Gage y Donald Mustard, que no sé si serán también parte de la referencia de videojuegos como tal, guionistas de, ¿no? Los han pillado. No tiene nada de... Los han pillado para escribir este cómic y ya está, ¿no? Básicamente. A mí el Christos Gage me suena, de hecho voy a mirarlo. Christos Gage, de algo. hecho, me suena a mí, a ver, no me suena, tiene muchas obras, pero fíjate, me suena que siempre está con tema videojuego porque me parece que hizo la de Dante's Inferno. Puede ser, pero por ejemplo, o sea, la tengo aquí delante. Hizo la de Batman Fortnite. Ah, pues mira. También hizo el Spider-Geddon, el Iron Man 2020, por decirlo aquí, la última. Pues mira. Y luego aquí ya numerillos de Marvel sueltos. Spider-Man también ha estado. En este caso, pues son los guionistas de esta historia y, evidentemente, pues tenemos a nuestro cimerio, a nuestro señor Sergio Dávila, a cargo del dibujo, con las tintas de Sim Pearson y colorista Edgar Delgado. Es el de Dante's Inferno también. O sea, que es un señor que juega mucho a la Play. Que tiene mucho... que es un gamer, básicamente. Y nada, pues yo creo que esto es una curiosidad, ¿vale? Más que todo, porque historia como tal, en este primer numerillo, ¿qué te puedo contar? Que juegan con temas del universo de Fortnite y el universo de Marvel y personajes que todos conocemos. Al menos yo de Fortnite no conozco a ninguno. He estado viendo los nombres durante la historia de este primer numerillo y he googleado y he dicho, uy, vale, este es uno de tal, este es de un equipo que llaman los 7, este es el otro, ¿cómo se llama? Es que había uno que lo voy a enseñar, lo siento mucho, pero que se lo cargan, ¿vale? Directamente. ¿Cómo se llamaba el bicho este? Palito de pescado. O sea, ya en la página 3 sufrimos la muerte de Palito de pescado, ¿vale? Hay uno que es un plátano. O sea, el Fortnite es lo más loco del mundo. ¿Vale? Pues yo soy fan ya de Palito de pescado. Necesitamos a alguien con el nick ese. No, y además es que en la página 3 ya sufrimos su muerte. O sea, que es drama tras drama, macho. Pero hasta la próxima partida. Ya sí. Y además luego te enteras. Una miniserie de Tonkin de Palito de pescado. Lo flipo, vamos.
te lo compro. Versus Mantarraya. Sí, lo compraría muy fuertemente. A ver, hay personajes del Fortnite que lo siento mucho, yo no he jugado al Fortnite en mi vida. He tenido que googlear para hacerme o más o menos saber de quiénes son o qué equipos son o por qué están ahí. Y bueno, los personajes de Marvel, pues sí, ¿no? Vemos ahí a la Capitana Marvel, vamos a ver a Spider-Man, vamos a las primeras páginas de presentación, ya vamos a ver a un Lobezno ahí con el parche tomándose un whisky con hielo ahí en el típico bar, ¿no? La escena que siempre relacionas a Lobezno con el bar y la bebida, básicamente. No tiene más misterio. Yo he visto muchos Lobeznos en mi vida, ¿eh? Sí. Oye, pues este tiene pinta de ser uno de ellos, ¿eh? Y por así decirlo, ¿vale? Más allá de las coñas, más allá de las risas, porque claro, mezclar el universo de Fortnite con el de Marvel y dices, pues, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? La primera escena que he mostrado, en la que vemos a Lobezno y a Spider-Man en un bar, es una escena, por así decirlo, del presente, porque se supone que necesitan reclutar a los mayores superhéroes del universo de Marvel. ¿Quiénes? Pues en el universo de Fortnite, porque está habiendo una lucha intensa de poder en ese universo y resulta que Spider-Man aparece en el universo de Fortnite y les plantea el ayudarles. ¿Y qué tiene que pasar para esto? Pues que ellos tienen ciertas cosas que recuperar, los del universo del Fortnite, y le dice, pues yo tengo amigos que controlan el tiempo. Tengo amigos que no sé, que tienen superpoderes. Tengo amigos que en cuanto ven a tal, pues os pueden ayudar. Claro, lo que pasa es que trasladar a toda esa gente al universo del Fortnite, pues es bastante complicado. Es bastante complicado. Y a partir de ahí, pues se va a empezar la aventura. Básicamente, el hecho de que hay planteamientos de entre universos que están surgiendo, y hay una cosa que a mí no me ha quedado claro porque hacen referencia a cosas directamente del Fortnite. Ahí que sí ya me pierdo y lo siento mucho, pero por ejemplo hay una pelea de kaijus, ¿vale? Y de un robot gigante que yo no sé quiénes son, pero tengo entendido que son el universo de Fortnite. Y en una de las viñetas, una caja de texto te pone, como se vio al final del capítulo 1, temporada 9 de Fortnite, Alana. Y yo digo, y eso... Sí. Un evento es que, no, es que Fortnite, o sea, el lore de Fortnite, yo no tengo ni idea. No, yo tampoco. Pero ahí me pierdo. Funciona por eso, ¿no? Por temporadas, eventos. Por temporada. Y lo más loco de todo es que todas las licencias que tienen ahí metidas tienen su lore, o sea, como que tienen razón de estar ahí, ¿no? No es como algo únicamente solo de marketing, ¿no? Como podría pasar en cualquier otro juego, de que sí, hay una skin de Spider-Man, pero no, es que ahí, en el universo de Fortnite, Spider-Man ha estado allí, ha hecho tal cosa. De hecho, en hay varias cinemáticas en las que aparecen los personajes de Marvel, y una de las más importantes, por lo visto, en final de temporada o lo que sea, era que llegaba Galactus. Además, el heraldo de Galactus era el Thor de Donny Cates, ¿sabes? Y te lo meten dentro del lore de Fortnite. ¿Estás viendo esta página? Es muy loco, ahí está. Está viendo esta página 4, si no me equivoco, 5, ¿vale? Ese tipo de cosas son importantes en el juego y yo me quedo como... Claro. ¿Qué clase de cabeza te ha mezclado todo esto y para que tenga cierto sentido, ¿no? O sea, yo la parte de Marvel la puedo llegar... Spider-Man ya estaba metido, porque Spider-Man con lo de la película metieron a Spider-Man y a Mary Jane. Sí, y de hecho de Spider-Man hay varias skins, aparte de esta, creo. Yo por eso digo, la parte del lore del Fortnite me la pierdo y la desconozco totalmente. Yo en la introducción esta que hacen aquí al inicio, que es Xavi Zans, voy a citarle en el texto mientras le leía, no sé si te da a entender correctamente que puedes entrar a esto de nuevas. Yo no sé, no estoy muy seguro. A ver, la historia la vas a entender el primer numerillo porque es bastante simple, lo dicho, resumido, en dos universos que se quieren unir porque necesitan a miembros en unos de otros, ¿vale? Y tienen que trasladar al equipo top, por así decirlo, que pueden ser los Vengadores. Te mencionen a Tony Stark, a Thor, a ¿quién más? No sé, a los Vengadores. A todos, es que a sale todos. Un poco más y sale mi abuela. Claro, pero es que te da a entender de que hay muchos de los personajes de Marvel que ya han estado en el universo de Fortnite. Pero claro, ¿eso qué es? De los videojuegos, ¿sabes? Claro, o sea, no hay una lectura previa. O sea, si no has jugado el Fortnite como tal,
te pierdes todo eso en ese aspecto, ¿sabes? No es como, bueno, me leo el cómic anterior en el que me resuman, por así decirlo, pues tal. Pero bueno, no es muy complicado de entender. Con que sepas de que... Tampoco creo que sea como Alan Moore, ¿no? Claro, No, claro. o sea, es que el juego tampoco tiene historia. El Claro, juego te claro, por enseña eso, unas por eso. cinemáticas y en el propio mapa del juego pues hay 4 cosas, ¿no? Por Haces, eso, por ejemplo. por eso digo, en la primera lectura, porque me he leído la grapa 2 veces, porque digo, a ver si me estoy perdiendo algo, estoy tonto y no me entero. Eso es que te ha gustado. Sí, sí, sí. Y, y digo, ¿qué me Ahora estoy apaga el directo y ya sabemos lo que va a hacer George. a jugar por primera vez en mi vida el Fortnite? A construir una casa de esa ahí. Sí, sí. No, que ya lo juegas sin estructuras y esas cosas. Ya puedes pegar tiros así limpios y todo. Y era como, me estoy perdiendo algo. Y claro, ya he tenido que tirar de Google pues para resolver dudillas y tal. Porque te digo, entre que no conocía los personajes del Fortnite. Porque hay, por ejemplo, bola 8. O sea, bola 8. ¿Por qué? Porque lleva una bola de billar en su cabeza y lleva un 8. ¿Vale? Otro personaje creo que se llama Origen. Bueno, Palito de Pescado, que ya lo hemos visto que ha muerto en la página 3. Voy a mirarle a ver. Y tal, y bueno, pues ahí te empiezan a mezclar cosas, con lo dicho, Spider-Man básicamente va a ser protagonista de este primer número. No sé cómo avanzará la historia, pero Spider-Man es 100% protagonista de esta historia. Soy muy fan, tío. Ya. Yo eché el ojo al diseño también del Fortnite y flipé, digo, súper fan de Palito de Pescado. Y mira, nos dicen por aquí, Bola 8 era un niño que salía en el Daredevil de Innocenti. Es verdad. Iban patinetas. Y básicamente eso, no sé los próximos números, vale, lo he dicho, la duda que tengo es si según los números vayan avanzando lo enfocarán a un protagonista en concreto y con ese protagonista harán el tema de las skins y el código QR este. Creo que el siguiente, por lo visto así de portada, tiene toda la pinta de ese Iron Man. Pues mira, pues igual, pero bueno, de primeras Spider-Man 100% protagonista de este número. Como punto de unión, por así decirlo, entre los personajes del universo de Fortnite y los personajes del universo de Marvel, porque lo he dicho, en las primeras páginas aparece ahí explicándole la historia a Lobezno y tratando de convencerle para que se una al grupo y se sume a la misión que tienen estos. Y poco más. Bueno, la última página aparece un personaje que yo sé que le gusta mucho a Brun y lleva su bomb por él. También tiene skin en Fortnite, ¿eh? Ya lo he dicho. ¿Quién es Bond? ¿Cómo que Bond? James Bond. James Bond, claro. No, es uno que bueno. Que poco más que contar en este primer numerillo. Presentación para que te hagas un poco y te hagas la idea de por dónde va a ir la historia y dibujaco del señor Sergio Dávila, eso sí. Esa pelirroja parece esa Red Sonja, creo, me mola. Está ahí, Yo pensaba que era Hop. Yo también creía que era Hop, pero luego he dicho, será de Fortnite. Es del Sí, Fortnite, sí. de Fortnite. No, es que no me acuerdo cómo se llama la personaje esta. Porque está uno que se llama Jones, que es el rubito. Y la otra que se llama, pues no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. La Imaginada. La Imaginada, se llama así. Que desaprovechar. Estoy viendo las skins que hay y que no hayan metido a la tía May, me parece vergonzoso. Es que hay de todo. Te puedes jugar con Ariana Grande pegando tiros, ¿sabes? Puedes jugar con The Gref, Ariana ¿no? Grande También. versus The Gref, versus, yo qué sé, que te Cristiano Ronaldo, seguro. Seguro. Messi, en nada has tenido a Messi, seguro. Pero bueno, lo dicho, material ya sabemos que funciona muy bien a nivel de ventas por el tema del videojuego y sobre todo aquí es donde mucha gente, ¿no? Que no es habitual en el mundo del cómic va y te pide, oye, ¿qué juego del cómic del Fortnite este que ha salido tal y tal? Y poco más que contar realmente. Yo creo que son datos, o sea, cosillas curiosas que sacan las editoriales para promocionar también el mundo del cómic como tal y bueno, a ver si alguno se acerca y despierta el interés por los personajes de su editorial, ¿no? En este caso los superhéroes. Ya pasó con Batman en su momento y ahora pues lo hacen con Marvel, caso concreto. Numerillo curioso. No tiene nada misterio. No, tampoco es que estos productos tampoco buscan calidad. Esto es como cuando se hacían los crossover en los 80, en los 90. Estos son productos de marketing.
Sí. Pero este ahora, un marketing sobre todo más agigantado, porque ¿sabes quién se va a acercar a este cómic? No más que los... Bueno, el Edu seguro, el Marvel Sin Filtro seguro, porque es completista de todo lo de Marvel. Pero este se va a acercar sobre todo muchos niños que no les interesa el cómic, pero vienen a buscar el código QR y lo que dijimos el otro día. Muchos cogerán, pondrán el código y el cómic lo dejarán en una esquina de la habitación, pero oye, a lo mejor hay otros que entran con esto, ¿eh? Sí, hombre, Sí, yo creo que más de uno con el Batman, para el A ver, hijo que... cuando han repetido es porque les funciona y volvemos a lo mismo, no nos miremos en nuestro mercado. No, no, no. Tenemos que tener la vista hacia otros mercados y en Estados Unidos seguro que se ha ocurrido. Es más, a nivel mundial diría yo, porque el Fortnite es un juego que se juega en todas las partes del mundo, ¿sabes? En diferentes países. lo que más genera dinero, lo que más dinero genera ahora mismo. Pues ya está, es que es así. Así pasa luego que los chinos y los rusos te funden. Sí, Están a claro, tope ahí. Te hacen un complejo urbanístico en un segundo para pegarte un gesto. Pero lo dicho, trabajo curioso que llega aquí por parte de Panini Comics, Fortnite por Marvel, Conflicto Cero. Destacar pues el trabajo del señor Sergio Dávila, evidentemente, que es amiguete y lo conocemos. Y que bueno, yo creo que le hará ilusión ya tener más cosas que firmar que no solo Conan. Además os digo que yo conozco un par de dibujantes que se echan unos vicios al Fortnite, ¿eh? Sí, hombre, más de uno. El Iván que está viciado al Halo, creo también. No, Aneke. Aneke del David La Fortnite. Fuente también está siempre diciendo Aneke y La que Fuente son equipo. Joder, vaya top. No nos vamos de Marvel. sí, este es un ejercicio curioso. ¿Vale? Es una Amazing Fantasy, ¿no? La cabecera en la que nació, por ejemplo, Spider-Man. En su día, pues, tenía historia pues, de fantasía, ciencia ficción. Stan Lee te lo vendía como el cómic que no insulta tu inteligencia, no sé qué. Y esto es, pues, una especie de homenaje a la segunda palabra del título, ¿no? Fantasy. Tenemos aquí, si nos vamos a términos del manga, un isekai, ¿no? Que es cuando los personajes aparecen en un mundo nuevo y no saben qué ha pasado. Y estos personajes en concreto son el Capitán América, Spider-Man y la Viuda Negra, que en las primeras páginas nos muestran cómo mueren, aparentemente, ¿no? Entonces llegan a esta isla en la que hay un montón de criaturas fantásticas, de seres fantásticos, ¿no? Hay orcos, hay como una especie de seres gatunos, hay como unas ranas por ahí también, dragones, quimeras, hay un montón de pues, elementos de la fantasía más clásica. Luego el dibujo mola también porque va cambiando un poco de registro según el personaje que esté tocando, ¿no? También porque en un primer lugar cada uno nos cuenta una historia distinta. El cómic empieza con el Capitán América, que está durante la Segunda Guerra Mundial, ahí su barco explota, se ve como él cae al agua y aparentemente, ya digo, muere, ¿no? Y de pronto aparece en esta isla como un náufrago ahí todo barbudo y llega como una especie de monstruo y consigue como domarlo, ¿no? Y a partir de ahí pues se va a intentar averiguar qué es lo que ha pasado. Spider-Man le pasa un poco lo mismo, está peleando con el Duende Verde y le tira una bomba en la cara y nada, pues se ve que por lo visto muere, ¿no? Spider-Man es el personaje que más me ha gustado de los tres, porque tiene una cosa curiosa, que es que resulta que el tío Ben estaba en esta isla, ¿no? Y entonces la relación que tiene con él es muy curiosa, la verdad es que eso sí que me ha gustado. Y luego se me viene una trama de intentar salvar a un pueblecillo que está siendo acosado por unas criaturas, pues como una especie de ranas, como de orco raro. Y luego la Viuda Negra, que muere a manos de uno de sus entrenadores de estos de la Sala Roja. Y acaba como una especie de palacio real en la que el rey de allí pues quiere convertirla en su mujer, ¿no? Entonces son estas tres tramas que van cada uno por su lado y acaban entrelazándose conforme avanza la historia. El formato a mí me ha sorprendido porque es un formato igual que el de, por ejemplo, el de los Eternos, ¿no? La tapa dura esta con
la telita en el lomo, papel un poco menos brilloso, mayor tamaño. Me ha sorprendido porque no me ha parecido una obra muy reseñable, más allá de la curiosidad de que es ver a estos personajes en un entorno fantástico, ¿no? Una especie de Elseworld. En cualquier caso, yo creo que se disfruta. Echas un buen rato. Creo que, por ejemplo, gente que sigue las series de orcos, de enanos y todo el rollo, se lo va a pasar muy bien. Creo que comparten códigos. Creo que ese tipo de gente a la que le gusta la fantasía lo va a disfrutar. Pero aparte de eso, ya digo, no me ha sorprendido ni en cuanto a historia, ni en cuanto a dibujo tampoco especialmente. Es una obra que me ha gustado, pero como para darle una edición así de lujo, tan especial, pues no lo entiendo. Me pasó un poco como con el 1602, ¿no? Creo que cumple también esa función de pues una especie de World y que Panini le da un trato especial por no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, está guay. Si os llama la atención, si os gusta la fantasía épica y estos mundos fantásticos, metero, porque está chulo y te lo pasas bien. Si estáis con dudas, ya os digo, a mí no me ha parecido ninguna maravilla, pero me ha molado. Una preguntilla sobre Karin Andrews. Sí. Es que estoy viendo aquí, por ejemplo, las 3 páginas que tenemos aquí de presentación, las veo bastante diferentes en cuanto a registro de dibujo. Claro. ¿Lo hace todo él o es que participa con algún autor más o algo? Eso es lo que también me extrañó, porque yo pensaba también que cada personaje, como he dicho, que tiene un estilo distinto, lo hacía alguien distinto, pero veo que en los créditos solo aparece él. Entonces entiendo que está a cargo de todo. No sé, eso desde luego es un ejercicio chulo por eso, que cambia de registro con cada uno. Pero a Karin Andrews yo sí le conozco muchos registros diferentes, pero me llama la atención que use varios en el mismo cómic. Hay que recordar que ese señor es el que hizo ese Spider-Man Reign, ¿no? Ese Reino, Spider-Man Reino, que era una especie de Dark Knight Returns con Spider-Man, ¿no? Intentó hacerlo y de hecho es la comparación más odiada de ese Peter Parker viejo. Luego estuvo en Xenogénesis de los Astonishing X-Men, estuvo incluso en 2017 con Puño de Hierro, pero me ha llamado mucho y además es que es publicista, es diseñador, es publicista y tiene un estilo muy característico, pero aquí me llama mucho la atención que uso 3 registros diferentes, ¿eh? Sí, luego otra cosa también que me resulta curiosa, esta serie, bueno, estos 5 números, que son los que recopila el tomo, salieron el año pasado y no han vuelto a salir nada más. Aún así, Panini ha puesto un 1 en el tomo, en el lomo. Claro, pero vaya, ahora mismo no hay nada anunciado, no hay, que yo sepa, intención de continuarla por ahora. Igual en un futuro, si el propio Karin Andrews está preparando lo que sea, que yo sepa no ha anunciado nada. Si quieren seguir explorando este universo, tienen la puerta abierta. O sea, han dejado ahí el típico final en el que sí, pero no, ¿no? Entonces, lo que está muy chulas son las portadas, ¿no? Sí, las portadas están guapísimas. Hay incluso una que es homenaje a Fran Frazetta de su Death Dealer, he visto por ahí. Vamos, a ver si me mola las portadas, ¿eh? Sí, que además el personaje que sale montado también me hace gracia. Pero bueno. Sí. Es una curiosidad. Me lo he pasado bien y lo recomiendo especialmente si os gusta, pues ya lo he dicho. Cómic rollo elfo, enano, su puta madre de seres fantásticos. Que ahora mismo no me lío tanta serie de las que publiqué ayer. Pues nada, como curiosidad, no está mal. Sí. Amazing Fantasy con este formato que ya lo hemos comentado, es referencia, el de los Eternos, y Karin Andrews, básicamente. A ver qué más tenemos. Espérate, ¿se me escapa algo? No. No. Relatos del Exoverso. Relatos del Exoverso. El Mickey está aquí. Pues creo que nos pilló un poco de sorpresa a todos, que es el Exoverso. A lo mejor es lo primero que hay que explicar.
El exoverso prácticamente viene de que en su día ya Mike Mignola, ya Christopher Golden hicieron una serie de novelas. Primero vamos a hablar de Joe Golem, que hizo esas novelas de Joe Golem, las cuales han sido adaptadas por Dark Horse, han sido adaptadas en 4 volúmenes, en 4 TPBs. Y también teníamos Baltimore, que lo mismo, viene inspirado de unas novelas, la cual fueron, si no me equivoco, fueron 10 TPBs que fueron adaptadas también por lo que fue Dark Horse. Pues Christopher Gordon y Mike Mignola de repente empezaron a unir ese universo de Baltimore con ese universo de Joe Golem, empezaron a meter ciertos guiños de una serie a otra y crearon otro universo completamente independiente a lo que es el Mignolaverso, todo lo que es el universo de Hellboy. Pues sacaron, hicieron un mundo muchísimo más grande al cual pues empezaron a darle su propia estabilidad o su propia mitología. Lo del exoverso, porque sería directamente, hablan ya de algo que viene de fuera, unas energías, unas criaturas que vienen de otra dimensión. Y aquí es un universo donde juega el tema de la magia, de la brujería, el vampirismo. Un poco como ya conocemos el tema de Hellboy. Y para hacer todo esto un poquito más, hacerlo esto un poco más sólido, empezaron a sacar estos relatos del exoverso, empezaron a ocurrírsele ideas para plantearnos para darnos más continuidad dentro de Joe Golem y darnos más continuidad dentro de Baltimore y dejar al lector la curiosidad y la idea de que esto es un universo completo donde comparten la misma realidad diferentes personajes, pues sacaron relatos del exoverso. Por ejemplo, está por ahí el Lady Baltimore, que también viene del personaje femenino acompañante de Baltimore en el cómic. Los que han leído Baltimore saben lo que ocurre con él y ella será la que coja ese testigo. Y en este relato del exoverso fueron pues contar un poco historias random. En este caso son 3 relatos, dejándonos muy clarito, intentando dejar muy claro sobre qué base se sustenta esto y sobre todo la importancia que tiene el tema de la brujería dentro de este universo, porque tiene muchísima importancia. Tenemos a personajes como Kohakaru, la desolladora, que ya la habíamos visto en Joe Golem e incluso la habíamos podido ver ciertas referencias dentro de Baltimore. Luego tendremos la historia de la parte de la brujería blanca, que es la historia de Imogen. Y luego tendremos una historia de Golem, del Golem, que camina entre nosotros, Joseph Golem. Los que no lo conozcáis es ese Joe Golem, pero hay que saber un poco de qué va esa historia para poder encajar a este personaje. Aquí lo que nos da directamente es realmente un universo en el que las fuerzas del mal, la brujería, pues están pendientes de traer a esos extraños dioses, esas extrañas criaturas de otra dimensión del exterior, traerlas a la Tierra. Entonces aquí las fuerzas de lo sobrenatural, las fuerzas malignas de lo sobrenatural, han hecho un poco de piña y lo que están intentando es traer a estos dioses. Aquí vamos a tener sobre todo historias centradas en principios del siglo XX, en plenos comienzos de la Segunda Guerra Mundial, en la que vamos a ver, ya como vimos en Baltimore, que está ambientado en la primera, vimos cómo los vampiros tenían cierto pacto con el bando alemán, y aquí vamos a ver que las brujas, los demonios, los trolls, todos los seres oscuros, pues tienen relación con los nazis, como hacen con los nazis. De hecho, los propios nazis han hecho un nuevo ejército, por otro lado, que se centra sobre todo en lo sobrenatural. Entonces, en estas historias, pues vamos a tener el cómo interactúan estas brujas o cómo se hacen, el poder de estas brujas hacen que dentro del conflicto, cómo usan sus poderes dentro del conflicto en el bando alemán, yendo contra los propios aliados. Vamos a tener esa presentación de ciertos personajes para que los veamos, para poder seguir trabajando con ellos, como es Kohakaru, que es en plan la elegida, alguien que de repente se manifiesta, una niña que de repente se manifiesta y se convierte en una guerrera que se dedica a matar brujas.
Vamos a tener a Imogen, que es esa parte de las brujas que no practican la magia negra y que por el contrario dan sus habilidades mágicas a favor de la humanidad. Y luego vamos a tener pues esa pequeña historia de Joseph Golem, como Golem, porque ya os digo que en Joseph Golem hemos visto que ese personaje tiene dos vertientes, ¿no? Él era un detective, el cual tenía ciertos recuerdos de 1400 del siglo XV o del siglo XVI, tenía diferentes recuerdos en los cuales le asemejaban a ese golem y todos te preguntabas qué tenía que ver. Pero aquí vamos a ver al golem por completo, el cómo lucha durante la primera mitad del siglo XX, un poquito para expandir el universo. Como decíamos, Mike Mignola, Christopher Golden, y tenemos a Peter Bertin y a Michelle Madsen en el tema del arte. Un poquito forzado, no os voy a mentir. Ya me parece Baltimore, que es una serie completamente impresionante, increíble. Si la podéis leer, se lee además sola, sin tener que ampliar el universo. Seguro que a partir de ahora empezará a meternos ciertos guiños y nos hará el mismo trabajo que hace Mignola en el tema del universo Hellboy, pero que te la puedes leer. Ya es una serie completamente impresionante. Joe Golem me parece un poquito más floja, tiene algunas situaciones especiales, tiene algunas cositas que son bastante interesantes, ¿no? Como ese San Francisco inundado, que parece casi que van canales como Venecia, y que hace que tenga esas pequeñas particularidades que lo asemejan también. Claro, Joe Golem está ambientado como en 1960, que lo asemejan también a cierta tecnología que está entre lo steampunk y lo mágico. Bueno, tiene cosillas que son muy interesantes, pero es un poquillo más floja. Pero este relato del Exoverso, si no conoces nada de Baltimore, si no conoces nada de Joe Golem, son tres historias más, con lo típico de thriller sobrenatural, de thriller psicológico, que lo único que valen es para ampliar este pequeño universo. ¿Alguien ajeno a esto? Que ni se acerque, porque no le van a sacar tampoco de pobre. Y alguien que sea muy fan de Baltimore o muy fan de Joe Golem, sinceramente tampoco es una necesidad imperiosa más que el propio completismo. Disfrutable, entretenido. Vamos a dejarlo en entretenido. Entretenido, y que me parece un poco forzado de, oye, vamos a crear otra gallina de los huevos de oro. Porque hemos visto que ha funcionado con Hellboy, vamos a intentar crear un universo entre los dos. Christopher, vamos a hacer un universo entre los dos, que estas cosas funcionan. Si esto no crece, si esto no se siguen publicando cosas, si esas cosas son de mayor calidad, por ahora lo veo forzado y un poquito de segunda división. De todo este exoverso, lo que sí me quedo, lo siento mucho, es con Baltimore. Y esto, como bien os digo, una lecturilla más de entretenimiento, de que si has leído todo, pues te va a dar pequeños datos y pequeñas curiosidades y pequeñas historias sobrenaturales que simplemente te van a entretener. No puedo decir más. Sí, por aquí. ¿Qué? Integral para cuando. Nos decía Diego por aquí, a mí la novela de Baltimore me parece muy interesante, cerrada en sí misma, pero no lo sé. Sí, yo ahí lo dejo, pues lo dicho, me parece un poco metido con calzador. Epifranio decía un poco lo mismo también, es muy bueno Baltimore, yo ese relato a ver si lo leo esta semana. No, Baltimore es un serión, está súper bien, y tiene un final muy guapo. Pero ya el que hayas visto que esto te ha funcionado, que lo otro te ha funcionado, y venga, chicos, vamos a empezar a hablar de... No lo veo tan natural como se ha visto con Hellboy, que se ha ido creciendo solo, ha ido forjándose solo. Esto es un poco de vamos a repetir lo de Hellboy. Y ahí es cuando yo te digo, se nota que lo estás haciendo con calzador y nada de lo que me estás presentando es completamente diferente a lo que me presentabas en Hellboy. Me estás trayendo otra vez mitos, me estás trayendo otra vez un mundo sobrenatural, mezclándomelo con la historia, me estás haciendo un poco exactamente lo mismo, pero que quizá, si tuviera que decirte, es un Mignolaverso de segunda división, No tiene ese... Más que nada porque está hecho a posteriori.
porque se hace Baltimore por un lado, se hace Joe Golem, sin que haya esa necesidad de juntarlos. Es un poco más tarde cuando ellos dos se sientan y deciden crearlo. No ha crecido de manera natural y me apena, pero se nota, ¿eh? Pues nada, relatos del Exoverso de Mike Mignola, Christopher Golden, Peter Bertin y Mitchell Madsen. Y bueno, como todo lo de Mignola, publicado por Norma Editorial. Una curiosidad, un tomito. Y no nos vamos de Norma, pero ahora al europeo. Moriarty. Uy, hoy he venido crítico, tío. Hoy he venido crítico y venga, voy a empezar por la parte buena, ¿no? Sherlock Holmes. Bueno, tenemos a Duval y Pecot, tenemos a Subic y tenemos a Scarlett, ¿no? Autores que ya hemos tenido bastantes ejemplos dentro del europeo. Duval y Pecot se hacen cargo del guión, Subic del dibujo y Scarlett Smukowski se hace cargo del tema del color. Una historia muy interesante, si os gusta Sherlock Holmes, es una historia típica de Sherlock Holmes donde vamos a tener misterio, donde vamos a tener investigación. Si tenemos a Sherlock Holmes hay que reforzar la parte de la deducción y que como lector, oye, saben crearte una particularidad y es el ese de que tú estás ahí leyéndolo, pero al mismo tiempo estás elucubrando tus cosas en la cabeza, ¿no? Y haciendo tus propias conjeturas y tus propias deducciones. Esa parte está muy bien. Está muy bien porque nos dan al Sherlock Holmes más clásico, el Sherlock Holmes más de las novelas, olvidar del de las películas, más de las novelas. Y eso que las películas, las últimas sí que estaban... La personalidad la sabían llevar bien. Pero teníamos más investigador, más que todo lo sabe, llega incluso esa prepotencia, ¿no?, que tenía de genio. Y está muy bien construido porque nos va a llevar directamente a una Inglaterra 3 años después, 1889, 3 años después. Como sabréis, mucho Sherlock Holmes salía publicado en un diario. Y para que veáis que no es solamente de nuestra época, cuando Sherlock Holmes muere en esa famosa batalla con Moriarty en las cataratas, hubo un mogollón de cartas al periódico de han matado a mi personaje, asesinos, tal. Hubo tantas quejas que incluso luego hubo que retomarlo. ¿Qué ocurre? Muchos de los autores siempre cogen ese punto porque es el punto en el que tú puedes hacer lo que quieras. Los grandes casos de Sherlock Holmes, para no tener que tocarlos, para no tener que moverlos, si vas a hacer una historia original, siempre juegas con el tema de la muerte porque ahí puedes hacer lo que quieras con ello. Entonces aquí nos va a hablar, pues eso, 3 años después, Sherlock Holmes fingió su muerte y en Moriarty le perdieron el rumbo. Entonces estamos en 1889, en pleno Imperio Británico, estamos viendo cómo dentro de la sociedad de este imperio empieza a haber ciertos debates con el tema del uso de la cocaína, el uso de la morfina, que tiene mucho que ver el argumento con todo esto, porque era una época en la que no estaba legalizado, pero había un vacío legal tremendo porque el uso que se hacía de la morfina para en tiempos de pleno imperialismo lo usaba mucho el ejército y entonces convenía que eso estuviera ahí, ¿no? Y convenía que hubiera un vacío legal sobre eso, pero aquí en el Imperio Británico están completamente con ese debate de prohibirlo o no prohibirlo. De hecho, resulta gracioso, ¿no?, porque sale Sherlock Holmes abogando como que la morfina y la cocaína hay que legalizarlas porque él las consume, ¿no? Y es graciosísimo porque además le dice el Watson, tú sabes bien de esto. Le dice, legalización. a ver, que yo controlo. O sea, le dice así más o menos, le dice, mira, yo solo me meto cuando no tengo un caso y me aburro. O sea, le dices, bueno, al menos, mira, yo lo dejo cuando quiera, ¿no? Es honesto. Claro, y además sabemos que eso siempre ha estado rodeado a la figura de Sherlock Holmes. Él resolvía sus casos, se pegaba ahí su viaje y de repente cuando se despertaba, hostia, se me ha ocurrido una cosa. Sus tiritos. Siempre se ha jugado con ese tema, pero bueno, aquí mola ese debate social, pero de repente queda como en un segundo plano, pero que va a ser muy importante para la historia y vamos a tener la presentación de algunos personajes clásicos de la literatura victoriana, porque de repente nos vamos a encontrar aquí a un personaje que se llama Dr. Jekyll.
Y sabéis que si tenemos a un tal Dr. Jekyll, tenemos también a Mr. Hyde. Vamos a tener figuras dentro de la sociedad inglesa donde vamos a tener a Wright con su tema de los inventos y con su tema de los aeroplanos y de las máquinas voladoras. Vamos a tener incluso por aquí personajes reales como el creador de la pólvora. Vamos a ver personajes como el propio Churchill. Vamos a tener, por supuesto, a su acompañante, al doctor Watson, y vamos a tener a alguien que pocas veces se le usa, que también es muy interesante y es genial cuando se junta con Sherlock Holmes, que es su hermano. Que es su hermano, ¿no? Y entonces, cada vez que se juntan, son súper intensos porque es como una guerra de deducciones entre los dos. Cada cual lleva sus casos a su manera. Y entonces el truco que tienen es el intentar adivinarse el caso del uno al otro. Vamos a tener aquí, como bien os digo, un caso, una investigación que te va a llevar por varios sitios. La desaparición del señor Jekyll. Vamos a tener el tema este de la prohibición de las drogas. Ciertos crímenes y la aparición de ciertos humanos o ciertas bestias que aparecen con la que ciertos dirigibles están lanzando sobre Londres. Y lo expresa muy bien Sherlock Holmes. Dice, al fin y al cabo estamos estudiando varios casos que cuando termine serán uno solo porque todos estarán conectados. Entonces, en todas estas investigaciones a lo que llega al principio de sus reflexiones es que hay un cerebro criminal detrás de ello y por supuesto va a ser su eterno enemigo Moriarty, el cual ya te da a pensar y a decir, murió, yo le vi morir, no, le vi caer en las cataratas, le vi golpearse. Entonces la investigación irá por ahí. Está muy bien llevado, está muy interesante, tiene unos diálogos muy majos, muy políticos, una investigación muy Holmes, muy de Sherlock, y al mismo tiempo tiene un toque steampunk. Pero no entendamos mal el steampunk, no es esa sociedad súper exagerada, sino que de repente van a encontrar una serie de autómatas que también le va a llevar por ese lado a la investigación a Holmes, donde lo steampunk es muy sutil. No es una sociedad en la que todo el mundo tenga herramientas de steampunk, pero sí que son como los primeros autómatas o los primeros mecanismos que empiezan a desarrollarse en esa sociedad y eso les hace completamente investigar. Entonces el toque ese de que el steampunk sea tan sutil me gusta, incluso el que mezclen personajes ficticios de la literatura victoriana con personajes reales de la época, de esa época, lo hace muy interesante y muy bien llevado. ¿Qué quejas tengo yo ante esto? El dibujo. Dentro de que es un dibujo que me gusta mucho, un dibujo muy oscuro, un dibujo que, para que nos hagamos una idea, te va a recordar mucho al estilo de dibujantes como Alex Malik, ¿no? En el que el abuso de las sombras, el abuso de la tinta, de la mancha, pero no por ello menos minucioso en cuanto a lo que es. Yo creo que se apoya bastante también en el tema de bastante fotográfico, pero tiene detalle, pero tiene un problemón muy grande y son los rostros. Son los rostros. Tú aquí ves señores de traje y señores con bigote y otro con patillas y otro con perilla, pero hay veces que los planos son tan alejados o están tan poco trabajadas las caras en alguna de las páginas que no sabes quiénes son. Yo he tenido que leerme páginas varias veces y un poco hacer de Sherlock Holmes e intuir quién es cada uno, porque hay páginas en las que tienen cierta distancia donde no hay elementos claramente identificadores de los personajes. Tienes que ser tú más o menos con la deducción, porque a cierta distancia no vas a ver si tiene patillas o si tiene bigote, o vas a ver un señor con bigote, pero no le vas a ver unos rasgos definitivos de que sea el comisario o que sea el doctor Watson. Eso a mí me le ha hecho un problema a la lectura, dentro de que es una lectura ágil, dentro de que es una lectura inteligente, una lectura que te mantiene enganchado. Ah, bueno, no lo he dicho, salen ninjas también, tío. O sea, salen ninjas, es pero bien metidos, ojo, no es flipadura, sino que, como bien os digo, mantiene ese toque de Sherlock Holmes, pero un poquito más renovado, jugando con ese sistema de la fantasía. Pero creo que donde tiene el mayor de los problemas es que muchas veces ciertos personajes
están tan poco definidos que a cierta distancia no sabes quiénes son. Y lo descubres en la siguiente página o porque lo has deducido tú por la conversación. Me gusta mucho, pero creo que el fallo de las caras hace que se te haga a veces un poco agobiante o incluso un poco agónico, ¿no? Un poco claustrofóbico, un poco claro, que se te haga un poquito agobio. Sinceramente, me ha gustado mucho, pero sinceramente creo que ese problema de las caras retrasa un poco la lectura, algo que lleva un ritmo bastante majo, ¿eh? Pero a lo mejor esto es definición mía o esto es una manía mía, pero sí que creo que un trabajo, porque hay escenas ahí de las que estamos viendo que no, pero cuando te ponen en un ambiente de sombras, en un ambiente, una habitación oscura o en una buhardilla donde están torturando a alguien, a cierta distancia, créeme que no reconoces a ninguno de los personajes o cuando entran en sombra. Y luego encima, como el doctor Sherlock Holmes se está disfrazando todo el rato, pues también te crea problemas. Pero vamos, una lectura, la verdad, que bastante agradable. Y si sois fan de Sherlock Holmes, la historia está muy bien, muy bien planteada, con cosas muy interesantes. No es el típico misterio que resuelves a la primera y creo que incluso las últimas páginas te pegan una sorpresilla bastante maja. Por lo que he estado viendo en internet me he enterado y creo que esto va a tener continuaciones, porque la historia queda cerrada, pero como una buena novela de Sherlock Holmes, siempre deja la puerta abierta para contar más. Para fans de Sherlock. Para seguidores de Sherlock. Pues nada, Moriarty, Imperio Mecánico, publicado por Norma Editorial. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vería que jica yo hoy de todas maneras, ¿eh? Sí. Vale, aquí no tengo ninguna queja a nivel apartado gráfico. Eso hay que decirlo desde ya, porque es una maravilla. Al oso se le ve bien el que es un oso, se le ve. Sí, ese se le ve claro que es un oso, al zorro es un zorro y al resto de animales pues también. FAM de Joe Kelly y Nico Enrichon, ¿vale? Publicado por Enrichon, publicado por Tengo Ediciones, que así de primeras el nombre no lo recordaba y luego, claro, me he ido a ver ahí sus cosillas que tiene. Sí, el Leones de Bagdad, está también en... Ay, que se me ha ido el... Está en Leones de Bagdad. ¿En qué? En el Metabarón. En el Metabarón, en Noé, con Aronofsky, también ese que trajimos en el especial también. En los Skrulls, Unidad Familiar, también está. Sí, claro, no. Vamos ahí. Sí. Y sobre todo, pues eso, ahí con el estilo, algunos que sí se le reconoce y en otros que se adapta un poquillo más a lo habitual. Y yo Kelly ya ni te digo, o sea, tienes ahí dos Joe Kelly. Aquí. Joe Kelly sí, pero el nombre me sonaba, no me sonaba, estaba así como dudando en qué series estaba. Pero sí. Además es que es lo que tú has dicho, que tú lo ves en otros cómics y aquí como que ha cambiado un poco también el estilo. O sea que, joder, y tanto. Sí, no, se va, no sé, según la historia le pide, se adapta y lo mismo te hace trazo fino, acuarela, no sé. Me gusta. Artista completo y polifacético, se nota. Sí. Y en este caso, evidentemente, pues apartado gráfico, vamos, maravilloso, espectacular y todo lo que te quieras imaginar. El otro día, mira esta página, por ejemplo. O sea, es una barbaridad. O sea, la dragonesa es una pasada. A nivel gráfico, esto es para mí un 10 de 10. O sea, ninguna pega le pongo, ¿vale? Y ya... Hombre, el utilizar, ¿no?, a los animales de esta forma, pues te puede llevar, ¿no?, a referencias que todos conocemos como Black Sad, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, alejado totalmente de eso. Porque la historia en que se va a centrar, pues una especie de camino del héroe de este personaje, este zorro, que será nuestro protagonista. Porque va, como su propio nombre especifica, cazadora de demonios, ¿vale? Todos evidentemente por su apariencia, ¿vale? Frágil, de un animal pequeño y de tal, pues como que no le tienen muy en cuenta muchas veces, ¿no? Y a lo largo de su recorrido por distintas pueblos, por llamarlo así, o aldeas, por llamarlo así también,
verán y conocerán las habilidades que tiene también, básicamente, ¿no? Pues se dedica a eso, a cazar demonios a cambio de dinero, de decir, oye, pues mira, que te voy a cobrar esto por esto, ¿no? Lo que pasa que, claro, la historia se va un poco a también centrar, o te van a querer ir por tirar o por el mensaje, ¿no? De que realmente tú los demonios, o sea, los demonios están ocultos donde tú menos te lo esperas, o incluso están al lado tuyo y tú no lo vas a saber, ¿no? ¿Por qué? Porque están como enmascaradas dentro de personas, o bueno, en este caso no, personas o criaturas que para ti en principio pues gozan de tu confianza y tal, y con los que te sientes seguro, pero en realidad pues son demonios, son criaturas que no que lo que buscan es hacer el mal y que tú pues bueno, no lo pases del todo bien, por así decirlo. Es una historia cortilla, si os enseño por así decirlo el lomo, es una historia cortilla de unas, yo qué sé, serán 80 paginillas o no más, porque es una historia muy muy fácil, como digo, muy concreta, muy directa, y donde creo que vuelcan totalmente la parte de atracción en el apartado gráfico, porque es eso, centrarse en una historia de cazadora de demonios, buscando demonios, yendo por aldea, haciendo un recorrido. Sí es verdad que por momentos, a modo de flashback, te va a retroceder hacia su pasado y a mostrarte un poco parte de por qué es una cazadora de demonios, por qué se convirtió en una cazadora de demonios, cuál es la formación que tuvo, de dónde consiguió esas habilidades y ese dominio de ciertas artes que tiene y tal, ¿no? Y todo lo que te podría dar a entender en un principio como una historia de superación, ¿no? Porque lo fácil hubiera sido aquí que cogiese a un animal pues físicamente portentoso o más llamativo para este tipo de aventuras y sobre todo por el objetivo que tiene, ¿no? Que es cazar demonios. Mientras que todo lo contrario, pues te dan a un zorro y la apariencia evidentemente que tiene pues es la de no tiene fuerza ni para levantar una piedra, ¿no? Pero luego veremos lo que realmente es capaz de hacer con las habilidades que tiene. Lo dicho, se va a ir por aventuras en aventuras, recorriendo su camino, y pues eso le derivará a conocer a otras criaturas, pues que le encargarán, pues eso, liberar al pueblo o a la aldea de los demonios que están causando estragos por ahí con los habitantes de esas aldeas. Historia sencilla, muy directa, pero que muy entretenida y oye, yo te digo que si esto lo continúan en algún momento y con este estilo de dibujo a este nivel de Nico, vamos, yo estoy ahí dentro, ¿eh? Es verdad que los títulos que están trayendo últimamente Tengu son así, son realmente historias cortas o de un volumen o de dos, salvo el de, que ya no me acuerdo, el de Gans, no sé qué, de los dinosaurios, que era así, que sí que tienen un par de volúmenes si no me equivoco. El resto son historias cortas, autoconclusivas y de apartado gráfico muy llamativo. Y este no deja de ser uno de ellos, ¿eh? Que no sé qué es eso. Un cazadora de demonios, una especie de camino del héroe también, no centrado puro y duro, pero tiene sus detalles y sus cosillas de superación, de tal, que mola mucho, muy entretenido, muy disfrutable. Y lo dicho, no voy a meterme más en detalles porque lo he dicho, la historia es cortilla y prefiero que lo disfrutéis. El apartado gráfico es el que veis ahí, así que nada. Fam, cazadora de demonios, de Joe Kelly y Nico Enriquion, o no sé cómo se dirá correctamente, publicado por Tengu Ediciones. Una maravilla. Yo cuando vi el otro día los dibujos, es una maravilla el dibujo, tío. Sí. Esto vamos, además que también ha hecho portadas para Doctor Extraño, si no me equivoco, y tal, y es brutal. El arte de este tío es espectacular. Y no nos vamos... Otra de Tengu, que también, a nivel gráfico, esto cuando lo vi dije...
esto ya es una maravilla. Joya. En general todo. Número, para que veáis que no vengo tan crítico hoy, ¿vale? 2 de 2. La máscara de Fudo es el segundo tomo que completa la historia hace poco. Además, una de las cosas que me ha gustado mucho, una de las cosas que también me ha ayudado bastante, es que tengo muy poca diferencia de tiempo entre la publicación del 1 y del 2. Por lo tanto, creo que ayuda muchísimo, muchísimo más a la lectura. Ya os dije que el primero me maravilló, que me gustaba, que tenía ese toque de lo que tanto nos gusta, que es ese mundo oriental mezclado con la fantasía, ese Japón feudal mezclado con fantasía, con leyenda, con magia, pero que con un carácter narrativo y con ese estilo de dibujo, un carácter más europeizado, con una narrativa, una velocidad más europea, que hace que sea una joyita y que encima me dejaba al final del tomo con un gran cliffhanger. Hay que decir que este Máscara de Fudo 2 lo que recoge es el número 3 y el número 4 de su publicación original, de Saverio Tenuta, que como sabemos, yo os dije la otra vez, es un autor italiano y que por lo que he estado enterándome de él, está muy especializado en todo lo que es este arte oriental, creándose su propio mundo, porque estoy viendo y nos ponemos aquí a mirar, ya teníamos de hecho la leyenda de las cuchillas escarlatas, Izuna, donde todo apunta a que es dentro del mismo universo, que se ha hecho su propio universo contando ese Japón feudal, mezclado con fantasía, con magia, y en este tomo 2 tenemos la resolución. Sabemos que teníamos a Shinosuke, un personaje que pasó de ser campesino y puesto que vivía en la pobreza, vivía la discriminación de las clases más altas, en una época en la que el emperador le podía la codicia y no llevaba y utilizaba a la gente como esclavos o como había un estatuto de clases, pues teníamos a ese Shinosuke que de repente, en venganza para ir a buscar a su hermana, se tenía que embarcar en una misión convirtiéndose en un personaje bastante duro con un grupo, unos acompañantes, y convertirse en shoguns. Aquí volvemos a la misma historia, empezamos donde lo dejamos antes, con el enfrentamiento entre dos personas en el presente, que nos hará volver a retomar de nuevo, volver al pasado para ver de dónde viene todo ese odio, para ver la relación entre esos dos personajes y al mismo tiempo continuar la historia que teníamos. Sabíamos que en la búsqueda de su hermana, en la búsqueda de vengar a su hermana y liberar a su hermana de la opresión de los señores feudales, le veíamos que llegó a un clan, Dokutsu creo que se llamaba el clan Dokutsu. Él llega donde tiene que enfrentarse a ellos y al final tenía tanto potencial, que termina convirtiéndose en uno de los líderes o de los shogunes superiores de ese clan, pero al mismo tiempo está al servicio de alguien que era de parte de su pasado. Lo que nos va a explicar aquí es esa lucha entre los emperadores, los Ronin del emperador, y al mismo tiempo los shogun, estos que luchan contra lo del emperador. Vamos a ver que hay directamente unos intereses bastante diferentes, y aquí lo que tiene de peculiaridad es que vamos a empezar a vislumbrar que a lo mejor no había dos bandos, sino que hay un tercer bando y que está empezando a ser manipulado y que empieza a tomar otros tintes y empieza a mostrarnos el por qué se convierte cada vez más en esa máscara de Fudo, cómo cada vez se va acercando a esa divinidad, a ese personaje divino o ese personaje tan icónico que es esa máscara, y cómo se va apropiando de lo que es Shinosuke, que al principio era un niño pobre, luego se convirtió en un guerrero y ahora está siendo la personificación de algo más. Es la resolución de ese tema, pero como bien digo, creo que esto es un spin-off de todo ese universo que él estaba creando. De hecho, si ves ciertas portadas, ver ciertos personajes, ver ciertas criaturas, te das cuenta que que está dentro del universo. Esa que os he dicho de las cuchillas escarlata, la publicó Ponenmon. La publicó Ponenmon en su día en un integral. Y aquí, pues, yo no sé si Tengu tiene pensado
seguir sacando las maravillas de este universo, porque como bien digo, esta quizá es de 2020, esto es lo último que hizo, pero lleva desde 2009 jugando con con este Japón feudal y con estas historias de samurái y de mística japonesa, de mística nipona. Entonces yo no sé si Tengu tiene pensado seguir sacando historias de estas historias, ¿no? Pero creo que es un acierto. Si las consigue y las va sacando, ya tiene aquí un comprador. Porque me ha gustado mucho. El dibujo es una maravilla. El dibujo de Tenuta es una maravilla, súper realista. Ya sabéis lo que es, súper realista, súper violento. No tiene la narrativa, por supuesto, del manga, sino que es una narrativa europea, pero muy meticulosa. Cuando tiene que hacer cosas más oníricas o representar paisajes más mágicos, los hace de una manera que es completamente brutal. La historia está muy bien llevada, nos vamos a mover en todo momento en el honor, la venganza, nos vamos a llevar esa sorpresa de intereses, vamos a ver cómo tiene que tomar ciertas decisiones donde tiene que desprenderse de su lado más humano y hace que la historia sea pues la típica leyenda japonesa que nos cuentan, que tanto nos gusta, pero con un arte completamente preciosista y magnífico, y pese a que, como bien digo, creo que tiene que haberse creado él su propio universo de diferentes personajes, es una historia que lo único que hace es contártela de principio a fin, actúa como autoconclusiva estos 2 tomos y no sé, esperando a lo demás. No, que no hace falta haberse leído nada más y simplemente disfrutarlo. Lo salvaje, lo místico, lo respira a Japón por todos los lados y lo mágico muy bien llevado sin llegar a ser exagerado, que en todo momento hasta te hace dudar si realmente nos encontramos ante magia o nos encontramos ante superchería. Muy épico, muy épico, muy épico, muy bien dibujado. Si os gustan las historias de samuráis, es vuestro cómic. Nada, esto ya destaca por sí solo, ¿eh? Ya tú abres el cómic y dices, buah, el arte te deslumbra completamente, creo. Y lo bueno que es eso, lo he dicho, por parte del editorial bastante acertado de momento sacar títulos que sean autoconclusivos o de 2 volúmenes como mucho, como tal. Y eso, pues, y sobre todo en lo que has mencionado al principio, en corto margen de tiempo, para que la gente no se vuelva, oh, joder, tengo que esperar medio año, un año hasta el segundo volumen, ¿no? Con esa diferencia que a veces en el europeo sabemos cómo funciona más o menos. Y esta no, pues mira, yo creo que en plazo de 2 meses, 3 meses, tienes los 3 volúmenes, básicamente. O sea, los 2 volúmenes. Así No. que... A mí me ha encantado, ¿eh? Y sí, y por favor, Tengu que siga sacando este universillo, ¿eh? Porque mola, engancha. Huele a leyenda, huele totalmente a leyenda, ¿no? Y bueno, la edición ya sabéis, la edición la verdad es que está muy maja, típico álbum europeo, canto redondeado. El único fallo para mí, que es una tontería ya de lo mío, es lo del 2 de 2, que si no me lo hubiera puesto me hubiera dado igual, ¿eh? Ah, es verdad. Pero me gusta, no sé, me gusta en general, me ha gustado mucho. Este sí que no tengo quejas, ¿eh? Este sí que no tengo quejas. Pues nada, La Mascarada de Fudo, volumen 2. Máscara. Perdón, La Máscara de Fudo, volumen número 2 y ya final. Bueno, y algo que he dicho, no he dicho. Me gusta mucho el tema de cómo llevan presente, presente, pasado, ¿no? Cómo te presentan al personaje duro, casi por encima de lo humano, y cómo vas viendo en el pasado y cómo se va transformando. Eso creo que el jugar en 2 planos de tiempo, ves cómo cambia el imperio, pero ves cómo cambia el personaje. Eso me ha gustado mucho, tío. La Máscara de Fudo, volumen 2, Saverio Tenuta y publicado por Tengu Ediciones. Pipa. Es gracioso, sale un Tengu, tío. Sale un Tengu aquí. Sale un Tengu que es un espíritu del bosque y cuenta ahí una leyenda como que va a pedirle un favor y le va a pedir a un Tengu y sale. Y me hace gracia porque, claro, el Tengu, el logotipo este que tienen ellos de la máscara roja, claro, la nariz larga y tal, pues sale al principio. Mira, sale el Tengu y digo, anda, mira, ¿cómo no lo van a tener ellos? Pues mira, referencia. Me ha gustado. ¿Qué es esto, Germán? Y esto, por una cosa que yo tenía en el radar de hace tiempo,
porque no es una obra muy conocida, pero siempre se la comparaba con Evangelion, ¿no? Claro, lo que te iba a decir, yo he visto ahí, digo, que es Evangelio todo. Se le compara con Evangelion por muchas cosas. En primer lugar, porque esto era originalmente un anime y tiene su adaptación al manga, que es lo que traigo yo en concreto, aquí voy a hablar de las dos cosas. Su adaptación al manga que trajo Planeta hace ya tiempo, en 3 tomos, yo lo he encontrado de segunda mano por 10, 15 pavos. Y el anime, bueno, y la trama también, que tiene ese rollito de Evangelion, aunque quizá a lo mejor más centrado en lo que es la trama como tal, que no como Evangelion, que era muy intimista y al final lo realmente importante era los pensamientos de los personajes, ¿no? La trama, hablo del anime, ¿vale? Está este protagonista, de pronto estalla una guerra en Tokio, ¿no? Se ve envuelto pues, en un mare magnum de explosiones, gente muerta por las calles, hasta que aparece una mujer que lo salva a él y a una chica que se encontró durante este alboroto, ¿no? Y lo lleva fuera del mundo. Descubre que Tokio está dentro de una especie de cápsula, ¿no? Y que hay mundo fuera. Entonces a esta ciudad de Tokio se le conoce como Tokio Júpiter, ¿no? Porque el resto de la Tierra la veía como una especie de, pues o como el ojo de Júpiter, ¿no? Y de ahí le viene un poco el nombre. Entonces, luego fuera descubre que hay 2 organizaciones que pelean por el control de ese Tokio, ¿no? Y la chica que los ha salvado forma parte de Terra, que es la organización que intenta liberar a este Tokio Júpiter. Y luego está la organización Mu, que lo que quieren es, pues bueno, usar al propio Tokio Júpiter como una fuente de energía y de recursos, ¿no? Y ese es el principal conflicto. ¿Qué pasa? Que cuando este chico sale de esta burbuja, descubre que hay un huevo gigante en el que está el Rasefon, que es el robot gigante, que, por ejemplo, como también pasa en Evangelion, ¿no? Te dejan caer, en este caso, desde un primer principio, que es una especie de dios, ¿no? Y que tiene un poder conmensurable. Y que por alguna razón que no sabemos todavía, el protagonista es la única persona que es capaz de controlar. El anime está muy chulo. Sí que recuerda a Evangelion en tono, ya digo que un poco más directo, un poco más movido. Tiene sus japonesadas, pero bueno, se deja ver. Y si os moló Evangelion, muy recomendable. Ahora bien, el anime, como pasa con Evangelion también, es una interpretación del anime, ¿vale? Una interpretación por otro autor. ¿Qué pasa? Que esta interpretación y ese autor es un pajero, básicamente. O sea, hablando mal y broto, el tío es un pajero. Madre mía. El otro era un mono y este un pajero. Sí, entonces esta historia, lo que he contado en el anime, la cambia como le da la gana, el universo como tal, ¿no? Lo del tema de Tokio que salen del todo el rollo. Se mantiene, pero cambia muchas cosas. Y entre ellas, pues lo que me ha sacado completamente es lo que he dicho, ¿no? Se saca de la manga una especie de medio hermana que tiene el protagonista, que tiene un rollo sexual raro. A todas los personajes femeninos de la historia están locos por el protagonista, se desnudan delante de él. Es como, tío, macho, o sea, que ¿por qué? O sea, no hacía falta meter esto en una historia que aunque el anime, yo os digo, son japoneses y supongo que no lo pueden editar, va con ellos, el anime no tiene eso. O sea, y en el manga, pues, es que es totalmente, a mí me saca de la historia. Que estén 3 tías en bragas con el protagonista, a ver, yo qué sé, su fantasía de harén, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Pero claro, por razones, por eso este no está triste y el otro, el de Evangelion, sí. Claro, ¿sabes? claro, está encantado de la vida, tanto las tías, a ver si se lo follan, ¿no?
Pero es eso, el manga, ya os digo, eh, no lo puedo recomendar, como sí recomiendo el anime. Pero bueno, si el anime os gusta, porque además de la serie, tiene una película, tiene una OVA y no sé si alguna adaptación más. Y queréis probar y sois capaces de leerlo sin que os saque de la historia, pues igual está guay. El dibujo mola. El tema de los ángeles, estos, que aquí no son ángeles, son golems, ¿no? Hechos de arcilla. Te hacen paralelismos todo el rato con el Mago de Oz, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas, toda esta lore rollo Evangelion, de dioses, de cosas muy superiores a la raza humana, mola. Pero ya os digo, el manga te mete una cantidad de fanservice de este japonés que a mí, lo siento, no me gusta. Además, teniendo en cuenta que los protagonistas también son adolescentes, es más raro todavía. O sea ¿Cuánta diferencia hay a lo mejor entre el Evangelion, que sabemos que es el papá, y el hijo en bragas? A ver, Evangelion, infinitamente más famoso. Toca los temas, pues eso, te mete referencias religiosas, cierto tipo sí, de introspección, ¿no? De los protagonistas, cómo se relacionan entre ellos, el rollo de, por ejemplo, lo que he comentado, ¿no? En Evangelion eran ángeles, aquí son golems hechos de Claro, arcilla. pero por eso te pregunto, ¿hasta qué punto crees tú, como que lo has leído y Sí, eso, no, que ha hay, aprovechado la ola, ¿no? Que por está aprovechar muy la ola. inspirado, igual más de la cuenta. Pero si te apetece algo parecido, yo creo que sí que cumple con ello. Eh, ya os digo, a mí el anime me gusta. Eh, Gustándome Evangelion, no me ofende en el sentido de, ¡fua, qué plagiado está! Porque al final ya son casi señas del género en sí mismo, ¿no? Evangelion en todos los animes de mecha que han salido después, ver referencias, porque es inevitable. O sea, es una obra tan importante que es imposible que no vea ciertas comparaciones. Igual que nos pasa a nosotros con Watchmen, por ejemplo, o con El Caballero Oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero eso, el manga es que es demasiado japonés para mi gusto, ¿eh? O sea, no. Ya os digo, si os apetece picar, está muy barato, los tres tomos por 10-15 pavos, pero sabéis lo que os vais a encontrar. O sea, no os vais a encontrar una historia distinta al anime y eso, chavalas de 15 años siendo labrar al protagonista. Y ahí queda. Es que es un anime que está chulo y que he encontrado poca información en español de él, ¿no? No sé. Me parece curioso porque al final no, pues de que haya tan poca información de este anime y de otros que han venido después que cuentan un poco lo mismo, haya más, ¿no? Pero bueno, como curiosidad por meter algo distinto. No, que viene bien, que viene bien muchas veces Sí, sí. recordar con cosillas que vamos leyendo, aunque no sean novedad. Yo siempre lo he dicho, que nunca os cortéis de traer esas cosas porque siempre viene bien. Recuperar Siempre viene bien el títulos. recordarlos y recuperarlos, que no se Sí, queden no, en el fondo del estante. yo es que además, bueno, lo terminé de leer el otro día y me sigo viendo el anime, no me lo he terminado todavía, son 20 y pico episodios. Pero eso sí, obviamente no es una novedad, porque Norma esto lo sacó, si no me equivoco, en 2015, 2012, una cosa así, y el anime es de 2001-2002. O sea, que no es una historia nueva, ni que esté de moda, ni nada. Nada. Yo porque lo último así que me he estado viendo y me parecía interesante, porque sé que hay muchos fan de Evangelion, o ahora, por ejemplo, que ha salido el manga, ¿no? Que igual les da curiosidad por algo parecido, y esta me parece una buena opción. Hay otras cosas, por ejemplo, Bokurano, ¿no? También se pone como ejemplo. También toca el tema de mecha, también te toca el tema asistencialista, pero es bastante menos japonés, en el mal sentido, que este manga, que molaría que lo recuperasen, por ejemplo. Eh, y hay obras así que aquí en España no hemos visto o no se le Claro. ha dado suficiente bombo, que estaría guay que por lo menos le echaseis un ojo si os interesa ese tipo de temática y ese tono. Que además allí en Japón con el tema del manga ocurre de que surge un género
revienta cierto título y a partir de ahí empiezan a salir muchas obras intentando ser, aprovechando, ¿no?, el filón de esa temática. O sea, es una cosa... A ver, también es que aquí en España el género de los mechas, que en Japón es mega popular, nunca ha tenido mucho tirón. O sea, de hecho hay muy pocas series Por desgracia. de mecha. Y sí, por desgracia, porque a mí me parece que hay cosas muy chulas, ¿no? Está el Gundam de Origin, que lleva 1000 años descatalogado, que está muy guapo. Evangelion hasta ahora también estaba inencontrable. Esto ya es antiguo, se puede encontrar de segunda mano, pero en tiendas no está. Knights of Sidonia, también tengo entendido que hay un montón de tomos agotados. Yo qué sé, hay un montón de historias que ahora mismo no me vienen. mi Mazinger. Mazinger también está por ahí, Scaflowne, Paz Laibor, todo este tipo de mangas de mecha que son buenos y que han influenciado de una manera u otra el género, pues no están aquí. Y pues viene influenciado directamente por lo que viene influenciado por Evangelion. Pero es que es inevitable. Es como pretender que un cómic de superhéroes no esté influenciado por lo que dice. Pues sí, te lo he dicho. Por Watchmen. Claro, hoy te lo he dicho. Este de Karen Andrews, el Spider-Man Reino. Quizá esa obra la gente la toma menos en serio porque es un Dark Knight descarado, pero cambiando a Batman por Spider-Man. Pues básicamente, ahí queda la recomendación, anti-recomendación al mismo tiempo del manga, pero bueno. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?